Buena xente, vamos hoy con la serie de árboles y plantes y vamos a hacer un vídeo short, no, un vídeo piquiñín. ¿Qué es eso de vídeo short? Que ahora tan de moda, la xente ya tan vaga que hay que grabarlos en vertical para que no tengan que girar el móvil y tiene que ser un vídeo de menos de 1 minuto. Pues no, eso ya es muy poco para todo lo que glaya Ciro, pero sí que vamos a hacer vídeos piquiñinos, que nos estamos inglesizando. ¿Qué es eso de short? Los ingleses no utilicen palabras españoles ni asturianes en la su lengua. Nosotros sí, tenemos que inglesizamos. Pues vamos a hacer vídeos piquiñinos y vamos hoy con la nielda. La nielda y una planta tradicional autóctona, medicinal. En latín llámase la calaminta silvática y es muy popular del oriente y del centro asturiano. Planta medicinal que tenía tanto mi abuela como mi bisabuela mucha fe en ella. ¿Y para qué se utiliza? Pues para hacer ferviatos, para prevenir la tos, el catarro y esas cosas, pero sobre todo tiene un valor importante sedante. Y usábase para los dolores de estómago y, como mi bisabuela decía, para los dolores de barriga. Pero atención, mujeres, ella referíase a los dolores del ciclo menstrual, de la regla. Así que dejáis de ibuprofeno y todas esas mierdes y tomáis cosas naturales que tanto el cuerpo como la mente va a agradecerlo. Ya de la familia de la menta, como veis, tiene unos fuelles parecidas, quizá la nielda un poco más redondeadas, tiene un olor mentolado muy rico. También se utiliza para sazonar carnes, para el adobío y todas esas cosas. A ver si tenemos más. Sí, aquí es donde la cojo yo, porque es la que tengo más cerca de casa. Esta, como está aquí al lado del paseo, miráis, el paseo que tenemos aquí de la Juécara, en Sama, pues hay que lavarlo bien, porque está de, qué sé yo, de por aquí de andar perros y de todo, y echáislo un poco entre agua y echáis unos gotes de lejía y ya limpia perfecto. Miráis, aquí cómo se ve que va a salir la flor, que tiene un color blanco encarnado y a veces tiende a ser púrpura. Muy guapa esta planta medicinal, una pasada. Así que nada, xente, con este vídeo piquiñín nos vamos a despedir. Estáis como siempre con Ciro78 y hasta próximos vídeos.